Prometiste que este año sería diferente, pero hoy todo sigue igual. Tal vez no estás fallando. Tal vez estás justo donde empieza la parte más difícil del proceso. Ese momento incómodo donde duele dudar. Donde cansa seguir intentando. Donde la mente te dice que pares, pero algo dentro de ti todavía no se rinde. Si estás aquí, escuchando esto, no es casualidad. Tal vez este mensaje llega porque este momento importa más de lo que crees. La llegada del año nuevo para muchos es el comienzo de nuevas metas. Pero para Marcos, no. Esa mañana despertó antes de que sonara la alarma. El celular seguía encendido sobre la mesa, mostrando un mensaje genérico de feliz año nuevo. Lo miró unos segundos, y luego miró al techo. Esperó sentir algo, más ánimo, más claridad. Ese impulso que se supone llega cuando empieza un año nuevo. Como si cambiar de fecha fuera suficiente para mover algo por dentro. Pero no pasó. Lo acompañó la misma sensación de siempre. Las mismas dudas que llevaba meses arrastrando. Las mismas preguntas sin responder. Y ese cansancio que no se quita durmiendo. No era cansancio del cuerpo. Era otro, el de cargar demasiado durante demasiado tiempo. El de intentarlo muchas veces, sin sentir que avanzas. Se sentó al borde de la cama, apoyó los codos en las piernas y respiró hondo. Y en ese silencio que nadie ve ni escucha, apareció una pregunta incómoda. Una que no busca frases bonitas. Una que duele incluso pensarla. ¿Y si otra vez no funciona? Marcos sabía que cada inicio de año viene cargado de promesas. Las que uno se hace en silencio y las que acepta sin darse cuenta. Promesas que no siempre nacen del corazón, sino de la presión. La presión de cambiar. De mejorar. De demostrar que esta vez sí. Sin notarlo, convirtió el inicio del año en una prueba constante. Una donde no fallar no era opción. Mientras se ponía los zapatos, Marcos revisó el celular y deslizó un par de historias. Vio amistades viajando. Conocidos festejando sus logros. Vidas que parecían avanzar más rápido que la suya. Y aunque intentó ignorarlo, algo se le apretó por dentro. Llegaron las comparaciones silenciosas. Las metas que no eran suyas. Las culpas por no estar donde ya debería estar. Y cuando el cambio no llega rápido, cuando los días pasan y todo parece igual, empezó a hablarse con dureza. Como muchos lo hacen. Pensamientos que no piden permiso. Algo debe estar mal conmigo. Tal vez no soy suficiente. Tal vez a otros sí les toca, y a mí no. Pero lo que Marcos sentía no era abandono. Era cansancio. Cansancio de cargar expectativas que no eran suyas. De cumplir plazos que no respetan procesos. De creer que el valor personal se mide por resultados inmediatos. Y ese cansancio, aunque no se note por fuera, pesa más que cualquier fracaso. Aquí es donde muchos se rinden. Marcos lo sabía, porque más de una vez estuvo a punto de hacerlo. No porque no quisiera cambiar de verdad, sino porque estaba cansado, profundamente cansado de intentarlo. Cansado de comenzar cada año, lleno de esperanza. Convencido de que esta vez sería distinto. Cansado de prometerse, una y otra vez, que ahora sí, que ahora iba a hacerlo mejor. Y luego, una vez más, terminar sintiéndose decepcionado. No solo por los resultados, sino por esa sensación amarga de haber vuelto al mismo punto. Como si todo el esfuerzo no hubiera sido suficiente. Como si avanzar siempre costara más de lo que uno puede dar. Esa tarde, Marcos se quedó sentado en la sala, con el control en la mano, sin prender la televisión. Miraba alrededor. Nada estaba mal, pero nada se sentía bien. Fue ahí cuando entendió algo que casi nadie dice en voz alta. El verdadero proceso no empieza cuando todo se ve bien. No empieza cuando estás motivado. No empieza cuando tienes respuestas claras. Empieza cuando te miras sin filtros.
Cuando dejas de fingir que todo está bajo control. Cuando aceptas, con honestidad, que todavía duele. Que todavía pesa lo que llevas dentro. Que hay cosas que no se resolvieron. Que hay preguntas que siguen abiertas. Que hay caminos que aún no entiendes. Marcos lo sintió con claridad. No como una revelación ruidosa, sino como una verdad tranquila, que ya no podía seguir evitando. Y aún así, a pesar del cansancio, a pesar de la confusión, a pesar de no tener todas las respuestas, decidió quedarse. Quedarse consigo mismo. Quedarse en el proceso. Quedarse incluso cuando habría sido más fácil rendirse o buscar cualquier distracción para no pensar. Porque a veces, no se trata de ser fuerte todo el tiempo. A veces, se trata de ser lo suficientemente honesto, para no abandonarte, justo en el momento más difícil. Esa noche, Marcos salió un momento al patio. El aire estaba fresco, y la ciudad, por fin, parecía más tranquila. Se quedó mirando una maceta vieja, que llevaba meses ahí, sin flores, sin nada que llamara la atención. Recordó algo que su abuelo solía decirle. Cuando era niño. Lo que crece de verdad, casi nunca hace ruido. Las semillas no hacen ruido cuando crecen. No anuncian su avance. No avisan cuando empiezan a romperse por dentro, para poder dar vida. La raíz tampoco pide atención cuando se fortalece. Crece en la oscuridad, lejos de las miradas, lejos del reconocimiento. Y la tierra no aplaude cuando sostiene la vida en silencio. Simplemente cumple su función, día tras día, sin que nadie lo note. Marcos entendió entonces algo importante. Que no se vea, no significa que no esté pasando nada. Tal vez este inicio de año no había llegado para darle resultados inmediatos. Tal vez no venía con respuestas claras, ni con cambios visibles. Tal vez había llegado para algo más profundo. Para enseñarle paciencia. Esa que no se aprende cuando todo fluye, sino cuando nada parece moverse, y aún así decides quedarte. Tal vez no había llegado para cambiar su entorno, ni para acomodar las circunstancias a su favor. Tal vez había llegado para trabajar su interior. Para fortalecer partes de él, que no se ven, pero que sostendrán todo lo que venga después. Porque los cambios que duran, no comienzan con emoción. La emoción es intensa, pero pasajera. Los cambios que duran, comienzan con resistencia. Con decisiones pequeñas. Con constancia silenciosa. Con seguir adelante, incluso cuando no hay aplausos, ni señales claras de avance. Y aunque Marcos todavía no lo notara, aunque todo pareciera quieto, algo dentro de él se estaba formando. Algo que no necesitaba prisa, pero sí necesitaba tiempo. Durante mucho tiempo, Marcos creyó que cambiar significaba sentirse mejor. Más ligero, más tranquilo, más seguro. Pensaba que el cambio venía acompañado de alivio inmediato, de una paz instantánea, de esa sensación clara de, por fin todo encaja. Pero conforme pasaron los días, se dio cuenta de algo que no esperaba. Cambiar, muchas veces, es sentirte peor antes. Peor porque ya no te mientes. Porque dejas de maquillarlo todo con excusas. Porque ya no tapas lo que duele, con distracciones que solo aplazan el momento. Marcos lo notó cuando dejó el celular a un lado, y se permitió quedarse en silencio. Sin música, sin ruido, sin nada que lo sacara de sí mismo. Peor porque dejas de escapar. Porque ya no huyes de tus propios pensamientos. Porque te quedas frente a frente, con lo que eres, y con lo que llevas tiempo evitando. Peor porque ahora eres consciente. Consciente de tus límites. De tus heridas. De decisiones que no tomaste. De caminos que fuiste postergando, porque parecían demasiado difíciles, o porque no te sentías listo. Y la conciencia pesa. Pesa porque te obliga a mirar. Pesa porque te hace responsable. Pesa porque ya no puedes fingir que no sabías. Pero ese peso no es un castigo.
No es una señal de que algo esté mal contigo. No es la prueba de que fallaste otra vez. Es señal de crecimiento. Porque solo quien despierta siente el peso de lo que ve. Solo quien madura nota la carga de sus decisiones. Solo quien empieza a cambiar de verdad siente esa incomodidad que no se puede ignorar. Y aunque ahora incomode, aunque ahora duela más que antes, Marcos empezó a entender que este momento también era parte del camino. No era retroceso. Era profundidad. Hubo una noche en la que Marcos se quedó despierto más de lo normal. La casa estaba en calma, las luces apagadas y el ruido de la calle apenas se colaba por la ventana. Ahí, en ese silencio, fue cuando lo sintió con más fuerza. Hay momentos en la vida en los que Dios no responde como esperas. Momentos en los que pides una señal y no llega. Marcos había pedido claridad. Había pedido dirección. Había pedido, aunque fuera, una pequeña confirmación de que iba por buen camino. Pero no pasó nada. No se abrió ninguna puerta de inmediato. No llegaron explicaciones claras. La tormenta tampoco se calmó cuando más lo necesitaba. Y eso dolió. Dolió porque estaba cansado. Porque sentía que ya había hecho todo lo que estaba en sus manos. Porque esperaba, al menos, una respuesta que le dijera: «Vas bien. Sigue». Pero lo único que encontró fue silencio. Con el tiempo, Marcos empezó a entender algo distinto. Que el silencio de Dios no es abandono. Es profundidad. Es ese espacio incómodo, donde no todo se entiende, pero todo se está formando. Mientras él pedía resultados visibles, algo más profundo estaba ocurriendo. Mientras Marcos miraba el reloj, contando los días, las semanas, los intentos, Dios miraba el proceso completo. Ese que no se puede acelerar sin romper algo importante. Mientras Marcos se preguntaba: ¿cuándo? Dios trabajaba en el para qué. Porque no todo lo que tarda, llega tarde. Y no todo lo que se retrasa, es una negativa. A veces es preparación. Preparación para que no te rompas cuando llegue lo que pediste. Preparación para que no dependas solo de las circunstancias, sino de lo que has construido por dentro. Y aunque ahora el silencio incomodara, aunque pareciera que nadie escuchaba, había un trabajo profundo ocurriendo. Uno que no hacía ruido. Uno que no se presumía. Uno que, cuando diera fruto, tendría raíces lo suficientemente fuertes para sostenerlo. La parte más difícil del proceso no fue empezar. Marcos lo recordó con claridad. Empezar casi siempre viene con impulso. Con promesas hechas en voz baja. Con esa esperanza renovada que se siente fuerte los primeros días. Lo difícil vino después. Continuar cuando nadie veía nada. Cuando hacía el esfuerzo en silencio. Cuando cumplía consigo mismo sin que nadie lo notara. Cuando seguía avanzando, aunque por fuera todo pareciera igual. Había días en los que Marcos salía temprano, regresaba cansado, y sentía que nada había cambiado. Nadie lo felicitaba. Nadie le decía que iba bien. Nadie parecía notar el trabajo interno que estaba haciendo. Y eso pesa. Es difícil cuando no hay aplausos. Cuando nadie reconoce el cambio interno. Cuando no hay palabras que confirmen que vas por el camino correcto. Es difícil cuando no hay señales claras. Cuando no sabes si estás avanzando o simplemente resistiendo. Cuando dudas incluso de tus propias decisiones. Y es aún más difícil cuando no hay confirmación. Cuando no hay garantías. Cuando no hay certezas. Solo fe, solo paciencia, solo la decisión diaria de no rendirte. Y aún así, Marcos seguía. Tal vez sin mucha fuerza, tal vez con dudas, pero seguía. Y si él había llegado hasta ahí, si todavía estaba dispuesto a escuchar, si algo dentro de él se negaba a abandonar, eso ya decía mucho. Tal vez no estaba tarde.
Tal vez no había perdido el tiempo. Tal vez no había tomado el camino equivocado. Tal vez no estaba perdido. Tal vez solo estaba atravesando una parte del camino que no se celebra, pero que es necesaria. Tal vez estaba exactamente donde necesitaba estar. Aprendiendo lo que no se aprende en la comodidad. Fortaleciéndose donde nadie lo ve. Preparándose para una etapa que aún no se nota, pero que llegará. Con el paso de los días, Marcos dejó de contar el tiempo como si fuera una carrera. Entendió algo que antes no quería aceptar. El año no había venido a cambiarle la vida en un solo día. No llegó para transformarlo todo de golpe. No llegó con soluciones inmediatas, ni con respuestas completas. Llegó para invitarlo a caminar distinto cada día. A dar pasos más conscientes. A avanzar sin prisa. A entender que no todo progreso hace ruido. Marcos empezó a notar pequeños cambios. No afuera, sino dentro. Dejó de exigirse correr. Porque correr cansa y desgasta cuando no sabes hacia dónde vas. Dejó de sentir que tenía que demostrar algo. Dejó, poco a poco, de compararse. Porque entendió que cada proceso tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propia profundidad. Y en medio de esa calma nueva, aprendió a confiar. A confiar en lo que estaba construyendo, aunque todavía no se viera. A confiar en el proceso, aunque a veces doliera. A confiar en que no todo lo importante se nota de inmediato. Porque el cambio verdadero no se anuncia al principio. No se presume. No se aplaude. El cambio verdadero se reconoce después. Se entiende con el tiempo. Y se agradece al final. Cuando un día miras atrás y te das cuenta, casi sin notarlo, de que ya no eres la misma persona que comenzó. Esa noche, antes de apagar la luz, Marcos se quedó unos segundos sentado en la cama. Pensó en todo lo que había sentido desde que empezó el año. En lo poco que parecía haber cambiado afuera y en lo mucho que, sin darse cuenta, se estaba moviendo por dentro. Y si hoy tú sientes que todo sigue igual, si miras a tu alrededor y no notas grandes cambios, por favor, no te castigues. Marcos entendió algo importante. No convertir este momento en otra prueba contra sí mismo. No hablarse con dureza. No reprocharse por no estar donde pensaba que ya debería estar. Porque a veces, lo más difícil no es avanzar, sino dejar de atacarnos mientras lo intentamos. Tal vez no estás fallando. Tal vez no hiciste nada mal. Tal vez estás creciendo de una forma que aún no se ve, pero que un día vas a agradecer. Sigue, aunque sea despacio, aunque sea con dudas. Aunque hoy solo puedas dar un pequeño paso. Respira. Date espacio. Permítete no tener todas las respuestas todavía. Confía. No en la perfección. No en resultados inmediatos. Confía en el proceso que estás atravesando. Este año no necesita empezar perfecto. No necesita promesas grandiosas ni cambios espectaculares. Solo necesita algo sencillo, pero poderoso. Que no te rindas justo cuando el proceso se pone difícil. Y con eso, ya es suficiente. Y si esta historia conectó contigo, no es casualidad. Tal vez llegaste hasta aquí porque necesitabas escucharla. O porque este mensaje también forma parte de tu proceso. Si sientes que este año quieres caminar distinto, con más conciencia y menos presión, quédate cerca. Suscríbete. Aquí no prometemos cambios rápidos, pero sí acompañarte en esos momentos donde nadie más ve lo que estás intentando. Y si conoces a alguien que hoy se siente cansado, confundido o dudando de sí mismo, comparte esta historia. A veces, una sola historia llega justo cuando más se necesita. Seguimos caminando. Paso a paso. Sin rendirnos.